Hola, buenas tardes. Soy Soledad Brink, directora de la Asociación de Exalumnas, y estoy aquí hoy día para presentar la charla Presión en la vida privada, intimidad en crisis, que hará nuestra exalumna María Luisa Molina, psicóloga, doctora en psicología, directora de la Unidad de Investigación en Procesos Relacionales y Psicoterapéuticos de la Universidad del Desarrollo, y que además es parte de nuestro programa Redes, el programa de ayuda en salud mental que tenemos para nuestras exalumnas, que está funcionando en estos días de cuarentena, y que si alguna de ustedes quisiera tener más información puede hacerlo en nuestro sitio web www.exbma.cl. Sin más, entonces voy a presentarles a María Elisa, que está aquí para comenzar la charla. Dame un segundo, María Elisa, para sacar la foto de fondo y poder que salgas. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Le agradezco a María José García y también a Soledad por esta invitación, y para mí es un gusto en realidad de estar con todas mis amigas del Villa María y los amigos del Villa María y de haber sido invitada a esta conversación. Espero que las ideas que les voy a compartir les hagan sentido. Algunas les harán sentido, no todas, y también pueden preguntar acerca de lo que quieran ustedes profundizar. Bueno, voy a referirme a algunos puntos, voy a ir contándole algunos puntos a qué me voy a referir hoy día, de qué voy a hablar. Esta charla el título que yo he elegido es Presión en la vida privada, intimidad en crisis, y la verdad que intimidad en crisis es una pregunta que nos tenemos que hacer, y una pregunta que a lo mejor después de algunos puntos que yo voy a comentar, pudieran ustedes como tener algunos elementos como para profundizar en esa pregunta. Y bueno, me voy a referir un poco al contexto que estamos viviendo, a cuál es el contexto de esa pregunta. Con respecto a ese contexto, quiero tratar un tema que yo le he llamado transición. Creo que les voy a explicar a qué me refiero, que nos va a permitir como analizar en lo que estamos, por qué yo digo estamos en una transición. Y desde ahí, desde esa mirada de la transición, cómo se enfrenta, ¿no? Y cómo, sobre todo, que mi tema aborda la convivencia de la pareja, la relación de la pareja, y me voy a abocar a ese contexto, a la vida en pareja, y cómo lo hacen entonces las parejas. Y bueno, vamos a tenernos que poner en distintas situaciones las parejas que fallan, o las parejas que están en una situación de conflictividad, y cómo lo están haciendo las parejas en conflicto entonces con este periodo de transición que yo llamo, y cómo lo hacen las parejas que les va bien con esto, que se las arreglan, que tienen una convivencia satisfactoria. También me voy a referir a eso y cómo lo pueden hacer esas parejas, cómo lo están haciendo. En ese aspecto como Soledad me presentaba, yo trabajo en la Universidad del Desarrollo, dirijo ahí con un equipo, hacemos investigación en procesos relacionales, psicoterapéuticos, y especialmente temas de la pareja y de las relaciones afectivas. Y entonces hemos hecho también ahí una exploración sobre cómo lo están haciendo las parejas en este tiempo. Así es que me voy a referir un poco a eso, a lo que las parejas dicen de cómo lo están haciendo, que también pueda ser una referencia para usted. Y por último quiero hablar de un tema que yo me he interesado, que vengo desarrollando también, que yo le he llamado lo que es un hito de vida, y por qué yo creo que mirar lo que estamos viviendo en la pandemia como un hito de vida también nos puede ayudar como a mirar nuestra relación de pareja. Bueno, y partiendo por el contexto, primero, ¿no es cierto?, todos sabemos lo que estamos, ¿no? En un sentido sabemos que estamos en una situación de incertidumbre, sabemos que muchos de nosotros estamos viviendo en una situación de aislamiento que nos genera muchas ansiedades, ¿no es cierto? Echamos de menos a personas queridas, echamos de menos el contacto, y entonces y tenemos que
hemos tenido que transformar nuestras vidas como para poder tanto seguir adelante con nuestras actividades normales, y para eso hemos tenido que cambiar la forma de hacerla, hemos tenido que cambiar la rutina, y también hemos tenido que generar rutinas como para la entretención, para el esparcimiento, para el descanso, incluso para el ocio, ¿ya? Y eso también nos afecta, también nos tiene a todos un poquito descolocados, ¿no es cierto? Un poquito alterados, donde toda esta vida es tan nueva y tal vez yo diría como, ya que llevamos como un mes más o menos en que, o un poquito más incluso, en que nos ha cambiado tanto la vida, algunos han empezado a tomar cierta regularidad, han ido tomando algunas decisiones con respecto a esas rutinas, pero todavía estamos en eso, como preguntándonos hasta cuándo va a durar, cuándo se va a terminar esto, en fin. Y entonces un aspecto de este contexto, y que yo diría que lo que es más extraordinario en realidad que nos está ocurriendo, es que es una situación donde se ha alterado el curso de vida de toda la humanidad, ¿no? Y entonces eso no podemos dejar de tenerlo en cuenta, donde estamos viviendo una situación inusual. Uno a lo largo del ciclo de vida vive situaciones inusuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, históricamente podemos recordar el atentado a las Torres Gemelas, que eso produjo un gran cambio histórico, ¿no es cierto? Fue un impacto gigantesco para Estados Unidos, pero también que tuvo muchos efectos en el mundo entero. Pero sin duda lo que estamos viviendo hoy día, yo creo que no tiene comparación con algún otro acontecimiento mundial que haya significado una alteración tan generalizada y tan global de la vida de los seres humanos. Y entonces no podemos perder ese punto de vista, porque de alguna manera que yo quiero hablar de las intimidades y los mundos privados, también esto íntimo lo estamos viviendo en una comunicación global que nunca habíamos tenido conciencia. Y entonces se mezclan estos aspectos, ¿no? Por una parte, el ambiente privado, estamos aislados en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros adultos mayores, y estamos entonces en ese espacio donde se juegan todas estas emociones y relaciones íntimas. Pero a la vez, ¿no es cierto?, hemos traído toda nuestra acción pública, la hemos traído aquí a nuestros mundos privados también, y entonces necesitamos ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos acomodando eso que es de lo privado, eso que es de lo público, y entonces cómo se van produciendo como límites difusos entre pasar de un rol a otro, entre pasar de una actividad a otra, y eso nos produce desgaste y nos afecta. Y lo más importante ahí es que cuando yo hablo de lo privado, no necesariamente me estoy refiriendo a lo íntimo, porque lo íntimo es aún más delicado tal vez, y también porque lo íntimo es un proceso, no solamente un contexto. Yo puedo decir, bueno, estoy en mi espacio privado, mi lugar privado, este tema es privado, pero cuando yo hablo de lo íntimo, necesariamente me empiezo a referir a una relación. Me empiezo a referir a una relación con alguien que es muy importante, muy cercano, que tiene mucha valoración en mi vida, pero también conmigo misma. O sea, lo íntimo tiene que ver con una relación, y por lo tanto es un proceso donde se abre algo, donde se comunica algo, donde hay una conexión con lo más, por una parte, lo más profundo, que al mismo tiempo es lo más frágil, y lo que se considera de más valor. Por lo tanto, ahí donde uno tiene que ver, como preguntarse qué va pasando con el mundo íntimo. A veces cuando estamos en situaciones de mucho estrés, donde nos sentimos un poco frágiles, precisamente lo que hacemos es cerrar ese mundo íntimo para protegerlo, para no exponernos, para cuidarnos, ¿no? Por eso digo que
un ámbito es lo privado, otro ámbito es lo público y otro es qué hago yo con mi intimidad entre medio de todo eso que se está moviendo. Bueno, y dado este contexto, como les decía yo, nosotros lo que estamos viviendo necesitamos entenderlo de alguna manera, darle explicarlo o describirlo de alguna manera. La manera en como yo les he planteado a ustedes que lo quiero describir es como una transición. ¿Y qué pasa cuando vivimos una transición? Una transición empieza cuando hay una situación de quiebre. Y nosotros hemos vivido un quiebre. Y vivimos un quiebre cuando algo que nosotros estamos viviendo, que está dado por sentado, se pierde. Perdemos esa noción de eso, de esa estabilidad, de eso que nos da esta ilusión de que todo está ordenado en nuestra vida y se pierde de una manera brusca y produciendo mucho desequilibrio. Y entonces ahí, por lo general, cuando ocurre un quiebre importante en la vida, viene un proceso de transición que necesita una acomodación, que tiene ciertas características y donde todo se mueve, todo se desequilibra. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos en plena ya sufrimos ese quiebre, ¿no es cierto? Ese quiebre cuando a lo mejor llegó el primer caso de coronavirus a Chile. Sufrimos antes un quiebre previo, ¿no es cierto? Tuvimos otra crisis, una crisis social que también es un quiebre. Ahí tuvimos un primer quiebre donde vivimos una gran desestabilización y donde estábamos ya en una transición y sufrimos un nuevo quiebre, ¿no? Que tiene que ver con nuestra salud, con la salud del mundo, y que nos lleva como a esta necesidad de aislarnos en nuestros hogares y de cuidarnos y prevenirnos, ¿no es cierto?, en nuestro, de poder contagiarnos, ¿no? Y entonces, algo que caracteriza estas situaciones de transición son dos movimientos que hacemos. Uno es que lo cuestionamos todo y empezamos a cuestionarnos nosotros mismos. O sea, al mismo tiempo que nos encerramos en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestra familia, vienen nuestros propios cuestionamientos de que necesitamos nosotros reposicionarnos en ese nuevo contexto en el que estamos en esa relación. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro rol ahí? ¿Cómo somos vistos por cada uno con los que estamos, con los que vivimos? ¿Cómo los vemos a ellos? Y eso nos cuestiona, nos desafía, nos evalúa, nos pasan muchas cosas con lo que somos nosotros mismos ahí. Y justo con eso, como les decía, necesitamos construir el significado, necesitamos darle sentido a eso que nos está pasando. Y entonces también en las familias, en las parejas, está esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con nosotros como familia? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué amenazas tiene esto? ¿Qué voy a tener que cuidar más? ¿Qué voy a tener que proteger más? ¿Cómo tengo que actuar en este momento? Entonces también hay un anhelo de dar sentido y de dar sentido precisamente, particularmente en lo que es mi propia vida, en este contexto que también es global. Pero hay un anhelo de dar ese sentido más privado, más personal, y eso además, en tercer lugar, eso permite aprendizaje. O sea, mientras nosotros vivimos esto, al cabo de un tiempo que llevemos, esto va a pasar, no sabemos cómo, pero va a pasar, y entonces vamos a poder mirar nuestros aprendizajes. Y entonces, bueno, las características de un impacto, de un quiebre, ¿no? Producen muchas reacciones. Y ustedes se estarán preguntando, se comenta, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos que la salud mental se ha visto muy afectada por este tiempo, que hay ansiedades, hay temores, hay miedos, la incertidumbre genera mucho impacto emocional. Y es cierto, o sea, yo diría como que el primer impacto de la incertidumbre es el miedo, y por supuesto que las reacciones naturales del miedo son
primero la huida, ¿no es cierto? O sea, queremos huir, queremos ocultarnos, queremos escondernos, esto que pase por otro lado, pero que no tenga nada que ver conmigo. Nuestra otra reacción inicial y inmediata es la confusión, ¿no es cierto? Y el conflicto. O sea, uno cree que la cosa se resuelve por este lado, otro piensa que la cosa se resuelve por el otro, y entonces no es fácil que en una situación donde hay miedo, donde hay incertidumbre, partamos al principio todos de acuerdo, y eso lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Como ustedes lo ven y como lo vemos a diario, lo vemos a nivel nacional, y eso mismo ocurre en nuestro ámbito privado, ¿no? Y sin embargo, esta tendencia a la huida y a la confusión y al conflicto conviven también con la tendencia a la búsqueda, ¿ya? A la exploración, a la creatividad. Y entonces yo les diría, no somos tan buenos como para estar solamente todo el rato en la búsqueda, la creatividad, o en la desesperación y en la huida. Vivimos esta mezcla de estas emociones, de estas intensidades, nos aceleramos además, por mucho, se escucha permanentemente, ¿no es cierto?, cómo va a ser la sociedad después que esto pase. No sabemos cómo va a ser la sociedad después que esto pase. Lo que sabemos es lo que nos está pasando ahora, que tenemos muchas dudas, y aquí es donde estamos creando, estamos construyendo aquí en el ahora, en esta conciencia de esta transición. Bueno, eso como marco, pero ¿qué pasa con las parejas? Y cómo lo hacen las parejas para enfrentar las crisis, cómo lo están haciendo, ¿ya? Y en primer lugar, yo diría, antes que decir cómo lo están haciendo y cómo lo hacen, yo diría que para las parejas es importante que hagan un paso previo. Y es como cuando nosotros nos dijeron que nos encerrábamos en nuestras casas, ¿no es cierto? Lo primero que hicimos fue mirar nuestras despensas, ¿no? Y fuimos y vimos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta en esa despensa y cómo lo vamos a distribuir en este tiempo. Más o menos, bueno, si yo puedo salir a comprar a lo mejor una vez a la semana o mejor cada 15 días para no exponerme tanto, ¿cómo voy a distribuir lo que tengo? Y entonces hagamos lo mismo con nuestros bienes psicológicos, con nuestros bienes afectivos. Y entonces miramos la despensa y veamos qué tenemos, ¿no? Y qué tenemos de bienes ahí, en esa despensa emocional, en esa despensa de la relación. Y bueno, los bienes, cada uno, ¿no es cierto?, sabe reconocer cuáles son sus bienes, ¿no? En qué me siento como, en qué somos compañeros, en qué estamos de acuerdo, qué bienes tenemos como para dialogar, qué bienes tenemos en relación a cómo nos ponemos de acuerdo en la crianza, en qué nos entretenemos, qué nos gusta hacer juntos, etcétera. Tantas cosas que cada uno, ¿no es cierto?, conoce cuáles son sus bienes. Pero también tenemos carencias, ¿no? Tenemos deudas, tenemos cosas pendientes, tenemos situaciones en las cuales a lo mejor no podemos hablar porque nos ponemos a pelear inmediatamente. Tenemos, ¿no es cierto?, cargas y dolores. Y una cosa bien importante que podamos hacer con la pareja es ponerlas en la balanza, poner esas cargas y esos bienes en una balanza. Y primero es ver dónde se carga la balanza. Y eso es súper importante, porque cuando viene una situación de tensión, nos ayuda a poder saber hacia dónde está cargada la balanza, ¿ya? Si la balanza está cargada para los bienes, la parte amorosa está mejor, la parte de cómo nos llevamos, el grado de satisfacción. Si eso está cargado hacia ese lado, bueno, son otros los temas que hay que hablar, otras las maneras que hay que organizarse. Si la balanza está cargada a lo negativo, al sufrimiento, a la evitación, a la frialdad, a la crítica, yo les diría cuidado y a eso me voy a referir. Primero, el primer como cuidado que habría que tener si la balanza está cargada a lo doloroso, a lo negativo,
Y si en este momento están viviendo juntos y si hay hijos, hay que conversarlo y pensarlo y tomar como alguna acción. Y yo diría que la primera acción en ese caso es tomar una decisión de cuidado mutuo. Yo diría una tregua en beneficio mutuo y en beneficio de lo que son los mutuos intereses, las mutuas preocupaciones. Una pareja, cuando hay hijos, por ejemplo, ahí no hay duda. Cuando se conversa acerca del bienestar de la familia, del cuidar el bienestar de la familia y de los hijos, a lo mejor se pueden postergar los conflictos, se pueden postergar algunas necesidades más individuales o algunos cobros, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer, particularmente en esos casos, precisamente no hay que intentar de resolver el conflicto que no se ha podido resolver en mucho tiempo. Si se está bajo una situación de estrés, de angustia, de miedo, de incertidumbre, no es el mejor clima, ¿no es cierto?, para poder enfrentar situaciones que se arrastran por mucho tiempo. Y entonces ahí lo que más se recomienda es calmarse, buscar formas de calmarse mutuamente, abandonar la estrategia de más de lo mismo, eso que se hace repetidas veces y que fracasa repetidas veces, entonces eso mismo es lo que está probablemente produciendo conflicto. Por lo tanto, abandonar las estrategias de intención de solución de conflicto pero que no sirven. Y si es posible, el mejor de los casos sería aceptar, consultar y pedir ayuda. Si no, tomar todas las medidas de cuidados mutuos. Y en esos casos, se me quedó en el tintero algo que decirles, pero que es un poco como quisiera caracterizar un poco esos casos, los casos de las parejas que están en una situación peligrosa y una situación delicada, de cuidado, y porque hay muchas parejas en este minuto y hay mucha preocupación, se pregunta mucho también por las situaciones de violencia entre las parejas. Yo les diría a ustedes que habiendo violencia o no, hay 4 elementos que son muy importantes y que yo diría como son indicadores de alarma en las situaciones de pareja. Y uno tiene que ver con la defensividad. La defensividad es una actitud rabiosa, contenciosa, donde se pone toda la responsabilidad de los sufrimientos de la pareja en el otro, y donde la persona se vive como víctima y entonces reacciona frente a cualquier intercambio de una manera contraatacando al otro y también agresiva, pero como justificando esta agresión porque a mí me han hecho daño o porque la culpa la tiene el otro, ¿no? No sé si se entiende. Esa es la defensividad, y lo que hace la defensividad es que pide que la persona pueda identificar cuál es su rol en los conflictos. La otra actitud es la indiferencia, que tiene que ver con la evitación, y la evitación del contacto emocional, esta misma situación del temor al conflicto muchas veces lleva a la indiferencia y a la distancia. Y eso de alguna manera, el daño que produce es que es una renuncia emocional y de alguna manera niega al otro en su existencia, en su valor como persona. La tercera característica tiene que ver con la crítica destructiva, especialmente cuando está dirigida a la persona del otro en su ser profundo. Por ejemplo,
bueno, por supuesto, todos los insultos, todos los insultos van eres estúpida, eres estúpido, o en qué estabas pensando cuando hiciste tal cosa. Eso está dirigido, ¿no es cierto?, a las facultades intelectuales del otro, ¿no? Como a la otra persona en cuán inteligente, cuán capaz, cuán atractivo, o qué sé yo, ¿no? O cuán trabajador, o cuán activo, etc. Y entonces eso, por supuesto, que va produciendo un tremendo daño al valor de la persona, ¿no? Y el último elemento es el desprecio, que también se expresa a través de una posición de superioridad en la relación y por ejemplo, con actitudes de sarcasmo y directamente de humillaciones a la pareja. Y créanme que eso se da. Se empieza a dar sin darse cuenta. Empezamos a correr ciertos límites, ciertas fronteras, y las parejas empiezan a entrar en estos terrenos peligrosos sin darse cuenta y frente a la desesperación de no poder resolver los conflictos. Eso quería decir como con respecto a las parejas que están en una situación negativa. Entonces desde ahí poder pasar a situaciones violentas, bueno, lo que yo ya he explicado es en sí violencia psicológica, sobre todo la crítica destructiva y la crítica destructiva, el sarcasmo, la humillación, son en sí mismos como comportamientos de violencia psicológica. Pero también hemos sabido, ¿no es cierto?, de que hay parejas que están escalando los conflictos y llegando también a violencia física. Y por supuesto con ellos son las mujeres las que se llevan la peor parte, las que tienen mayor daño y posiblemente pueden tener riesgo vital. Yo solamente quisiera decir algunas cosas con respecto a la violencia en la pareja. Primero decir que la violencia, si nosotros vamos a nuestra historia, la violencia no es un tema de la pareja, es un tema del ser humano. Ocurre en las familias con los niños, ocurre con las parejas, ocurre en las parejas de ancianos también, la pareja de tercera edad también ocurre violencia en las parejas de adultos mayores. Pero también hemos visto, y de hecho venimos, ¿no es cierto?, de la primera crisis social, donde también hubo mucha violencia y donde también estuvimos en esta discusión de hasta dónde se justifica la violencia. O sea, lo que quiero decir es que la violencia es parte de nuestras formas de convivir y en momentos de desesperación pensamos que no tenemos recursos a otras estrategias y usamos la violencia. Y eso también está ocurriendo a nivel de las parejas y a nivel de la familia. Y entonces, sí, por supuesto que es de gravedad extrema, en donde la persona que ejerce violencia pierde la capacidad de decisión moral respecto de su comportamiento, pierde la capacidad de regularse en sus comportamientos y entonces se queda la situación fuera de control, ¿ya? Y volver a la situación a control es muy difícil. Y por supuesto que los que no pueden recuperar el control son los mismos actores de la situación violenta, o sea, la víctima y el victimario. Y aquí entonces viene una situación que hay que tener mucho cuidado, porque el agente de la situación violenta es el tercero. ¿Y a qué me refiero con eso? Que el que va a poder regular la situación violenta es un tercero que pueda mediar y pueda bajar digamos, interrumpir la situación violenta o ayudar a las personas que están ahí y separarlas. Y entonces muchas veces ese rol lo ejercen los hijos, ¿no? Y entonces desde la ansiedad, a veces desde sus síntomas, desde los síntomas de angustia, de ansiedad, son los niños los que hacen que atraen la atención de los padres y permiten que la situación violenta por lo menos se postergue para otro momento, o a través de problemas de conducta, etcétera, ¿ya? O a través directamente diciendo papá no peleen, mamá no peleen. Por lo tanto, es muy importante que si están viviendo alguna situación, si ustedes se sienten en algún riesgo porque está existiendo en su relación algún tipo de hostilidad
algún tipo de tensión, de conflictividad, de negatividad, cuidado con poner a los hijos como los agentes que traigan calma a la relación. Si eso está ocurriendo o si necesitan una ayuda, tienen que pensar que tiene que haber un tercero. Un tercero puede ser un amigo, un familiar, una persona de confianza de ambos en la pareja, o un terapeuta, muchas distintas, pero ojalá un adulto, ¿ya? Bueno, eso quiero decir con respecto a la violencia. Pero ahora me voy a referir a las parejas esas parejas que en su despensa hay más bienes, en que se reconocen que lo pasan bien, que tienen menos problemas, pero esta balanza se equilibra hacia lo positivo. Y lo primero que quiero decirle a esas parejas es que tengan súper en cuenta que, y esto ha sido estudiado, ha sido los clínicos, los terapeutas de pareja y los que han estudiado las relaciones de pareja, lo dicen, digamos, lo han comprobado, que todas las parejas tienen problemas que nunca van a resolver. O sea, las parejas que son felices, comillas, o las parejas que yo diría que son eficaces, que son exitosas en sus vidas, que tienen grados altos de satisfacción, todas esas parejas tienen problemas que nunca van a resolver. Y por lo tanto, lo que nosotros podemos decir que respecto de parejas competentes, el tema de las parejas competentes no es cómo resuelven los conflictos, ¿ya? Entonces me voy a referir un poco al tema de los conflictos. Los conflictos los podemos entender de distintos modos. Antes que un conflicto hay lo que podríamos llamar malos entendidos, ¿ya? Tú dijiste que era las 8:30. No, nunca dije que era las 8:30. Yo dije que era las 8. Mentira, tú dijiste que era las 8:30. Esa típica discusión, ¿no es cierto? O qué sé yo. Bueno, o yo te encargué de esta otra marca. ¿Por qué me trajiste esta marca si yo te encargué de la otra? Este tipo de situaciones malos entendidos puede terminar en un conflicto, ¿cierto? Sin embargo, es un malentendido y los malos entendidos se solucionan aclarando. A ver, en realidad, tratemos de recordar cómo fue que nos pusimos de acuerdo, si dijimos a las 8 o a las 8:30, a lo mejor a las 2 se nos olvidó, pero a lo mejor eso también es una aclaración, ninguno de los dos se acordaba a la hora exacta, o no sé, pues yo conozco casos en que se han encontrado en el mismo jumbo, pero el jumbo de distintos lugares, uno de Bilbao y otro de Las Condes, por ejemplo. Entonces, una aclaración también es como, lo entendimos mal, esa es una aclaración. Bueno, un poco más que los malos entendidos son las divergencias, o sea, las distintas opiniones respecto a algo. Y también todavía la divergencia no es un conflicto. Nosotros en las parejas, una cosa que cuesta harto, pero las parejas son distintas y tienen distintas opiniones, tienen distintas historias, tienen distintas sensibilidades, maneras de ver las cosas, y eso es legítimo que cada uno piense distinto, es legítimo que cada uno pueda pertenecer a un partido político distinto, es legítimo, ¿ya? Y entonces el punto es ahí cómo podemos convivir con estos distintos puntos de vista y con estas distintas miradas del mundo. Tenemos distintas miradas del mundo que nos pueden enriquecer, pero nos enriquecen en la medida que nosotros podamos aceptarlas y abrirnos y curiosear y abrirnos a la posibilidad de qué nuevo me trae esta nueva mirada, ¿no? Entonces todavía la divergencia no es un conflicto. Luego, después de un poquito más alto, vienen los conflictos. ¿Y qué es un conflicto entonces? Son divergencias donde involucramos nuestras emociones, nuestras ansiedades, nuestras angustias, y donde cuando las divergencias nos llevan a angustiarnos y a enojarnos y a
ofuscarnos, bueno, ahí es donde, claro, ahí es donde entramos en conflicto. Y además entonces un conflicto significa que empezamos a sufrir con eso. Y así todo, como les decía, que las parejas que son operativas, digamos, tienen conflictos sin resolver, así todo, tener conflicto no es una patología, tener conflicto no es una anomalía, todavía no es negativo. Todas las parejas tenemos conflictos, peleamos las parejas. Y entonces, y podemos seguir viviendo y queriéndonos y pasándolo bien y resolviendo cosas, teniendo ámbitos donde nos cueste mucho, incluso podemos decir, no hablemos de esto ahora porque nos duele demasiado y poder postergarlo. ¿Cuál es el problema con los conflictos? Es algo que es más alto que eso, que yo le llamaría los entrampes, y es cuando las parejas entran en un conflicto, intentan resolverlo de alguna manera y empieza a generarse una hostilidad, una tensión tan alta, no se puede resolver el conflicto y la única manera que logran resolverlo es tomando distancia emocional. O sea, se genera la crisis, se genera la pelea y la pelea se rompe sin resolverse, sin aprendizaje y con distancia emocional, con herida de cada uno y sin ningún tipo de solución. Y lo que empieza a ocurrir es que ese conflicto se empieza a repetir con otros temas. O sea, empieza con el tema de las compras de supermercado, termina con el tema de la crianza, sigue con el tema de la sexualidad, etc. Y cuando empezamos a repetir esas mismas formas de pelear, nos empezamos a pelear de la misma manera y no somos capaces de aprender de nuestras peleas o de poder resolver en algún aspecto, eso es un entrampe. Y eso sí es difícil de resolver y eso por lo general necesita una ayuda terapéutica para poder mirar ahí qué tiene atrapada la pareja en una rigidez de la manera de cómo se están relacionando, ¿ya? Y entonces las parejas la cosa es cómo hacemos cuando no hemos llegado al entrampe. Si estamos en un entrampe, yo diría tenemos que hacer algo para pedir ayuda o algo. Si no hemos llegado al entrampe, pues tenemos conflictos y sobre todo en esta época de aislamiento estamos teniendo conflictos y eso nos está costando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacen las parejas? Y lo que hacen las parejas es, primero, buscar dialogar, después de calmarse, porque cuando surgen los conflictos y estamos en el minuto de la emoción, de la rabia, del enojo con el otro, tal vez no es el momento, porque también nuestro cerebro, desde la emoción de la ansiedad, la angustia y la rabia, nuestro cerebro no nos ayuda a pensar. Entonces cuando empiezan estas peleas y estamos tan alterados por la rabia, no pensamos bien, entonces decimos tonteras y no nos ayuda a razonar eso. Entonces, por lo menos pensando en la mejor estrategia, decir, mira, calmémonos y conversemos después. Y entonces las parejas pueden dialogar y dialogan primero compartiendo los sentimientos de cada uno y las realidades psicológicas de cada uno. ¿Cómo me he sentido en relación a este problema? Y te quiero contar qué es importante para mí, por qué yo lo veo de esta manera, nuestras realidades psicológicas, cómo estoy yo posicionado en esa situación, qué fue lo que me pasó, qué me pasa, en fin. El otro aspecto importante para dialogar respecto a un conflicto es validar al otro, lo que decía yo hace un rato, legitimar al otro en su punto de vista. Es legítimo como la opinión que tiene, la manera en cómo el otro sobre todo cómo se siente, porque, ¿no es cierto?, nosotros no podemos criticar cómo alguien se siente. Si la emoción es algo que surge espontáneamente, que está ahí, yo puedo acoger cómo alguien se sienta. Por supuesto que si yo tengo rabia, yo le puedo decir a mi pareja, tengo mucha rabia contigo, pero eso no significa que lo voy a insultar, ¿no? Entonces yo puedo legitimar la rabia del otro, pero eso no significa que yo pueda recibir o legitimar insultos, por ejemplo, o que hace o menos golpes, o qué sé yo.
y tampoco otro tipo de cosas como sarcasmo, qué sé yo. Y en tercer lugar, admitir el propio rol que se tiene en el conflicto. Ese es el tercer aspecto muy importante. O sea, conceder algo al otro. No, o sea, yo estoy pensando que la culpa, si yo estoy pensando que la culpa 100% la tiene el otro, y la responsabilidad, prefiero hablar más que la culpa, para no ponerlo en términos morales, estoy mal. Entonces, si no soy capaz de ver cuál es mi propio rol y admitirlo al otro, estoy mal. Así que ese es el tercer lugar, como el tercer tema. Y lo cuarto sería como después de esta conversación, proponerse algo entre los dos de cómo se va a seguir conversando, ¿no? Cómo va a seguir la conversación en la próxima vez que haya una situación. Yo no sé cómo vamos de tiempo, Soledad. Llevamos 40 minutos. Ya. Tenemos un límite máximo de 1 hora. Ya, voy a tratar de apurarme por si hay preguntas. Uh-huh. Lo importante de esto que yo quería comentarles de este diálogo es que este diálogo no es para buscar soluciones a los conflictos, sino que es para dialogar. Lo que se busca es dialogar y cómo poder mejorar en la manera de conversar en la pareja. Y bueno, con respecto a qué es importante en esta conversación o qué es importante como aspecto a cuidar en la relación, el tema de la conexión emocional. Como yo decía, el mayor riesgo o el mayor consecuencia negativa de los entrampes en las parejas es que generan una desconexión emocional. ¿Y a qué me refiero yo con la conexión emocional? En la pareja nosotros tenemos ciertas motivaciones a acercarnos a nuestras parejas. Las motivaciones principales que tenemos tienen que ver con lo que los psicólogos llamamos el apego, que tiene que ver con la búsqueda de seguridad y con la búsqueda de valoración por el otro. La seguridad y la validación tienen que ver con la protección y la autoestima. O sea, el niño, ¿no es cierto?, que construye su sí mismo con figuras que le dan esa seguridad y esa autovaloración. Esta relación significativa en la etapa de la adultez se transfiere a las relaciones de pareja. O sea, ya nosotros no son nuestros padres, ¿no es cierto?, lo que nos entregan esa seguridad, son las parejas lo que nos entregan esa seguridad y esa valoración. Y entonces cuando estamos con ellos, si siguen siendo importantes para nosotros, esas son las personas que nos van a brindar la mayor valoración y seguridad para nuestras vidas en este momento. Y todavía falta una tercera motivación, porque yo les digo que esas dos motivaciones todavía son egoístas, ¿no es cierto? Porque lo quiero a él porque él me da seguridad y me valora. ¿Y qué es lo que no sería egoísta en mi motivación para estar con mi pareja? Es la atracción. Y ese es el tercer elemento, que es el único altruista, que es, ¿no es cierto?, tiene que ver con el deseo y tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuán atractivo es el otro para mí y eso es lo que lleva al encuentro, en realidad, lo que lleva a buscarse de una manera distinta. No a buscarse desde una perspectiva egoísta, egocéntrica, sino que a buscarse desde una perspectiva donde yo también puedo estar mirando hacia allá, ¿no?, hacia el otro, cómo quiero que él esté o ella esté mejor, cómo quiero que esté más bonito, más bonita, más contento, más contenta. Y eso es una motivación también, ¿ya?, que es la que tiene que ver con el amor, la única que tiene que ver con el amor. Bueno, brevemente contarles que las parejas que están viviendo en el contexto de aislamiento con el coronavirus desarrollan muchas estrategias para tener una mejor convivencia y para poder aprender de este tiempo. No puedo entrar en mucho detalle, pero decirles que
lo que hemos visto es mucho más reporte de lo positivo ha sido este tiempo más que lo negativo. Por supuesto que aparecen los reportes negativos del cansancio, de los conflictos, de parejas que he decidido que me voy a separar apenas termine la crisis. Pero yo diría, lo que más abunda es cómo se construye intimidad, cómo está esta oportunidad de una nueva comunicación, porque ya no sirven las estrategias para comunicarse que se tenían antes, porque es más difícil entender al otro, entonces hay que hacer más esfuerzo para poder interesarse, para ver realmente cómo se está sintiendo y para poder explicarle cómo me estoy sintiendo yo. Esos son testimonios que da la gente. Y el construir un nuevo equipo, ¿no? Un nuevo equipo que se coordina de una manera distinta, que tienen una acción conjunta creativa, que tienen nuevas ideas, que aportan estrategias en su relación con los hijos para administrar el hogar. Es muy interesante ver de qué manera esto cómo va ayudando esto también a darle sentido a la vida íntima. Todo esto que se construye, hay mucha creatividad en eso. Por supuesto que también hay dificultades. La vida sexual se dificulta enormemente. También los tiempos para estar en pareja también se dificultan por el tema de la monotonía, del mismo lugar, del no poder cambiar de escenario, en fin. O sea, hay muchas situaciones que están amenazando el bienestar, pero las parejas están buscando formas ellos lo muestran en como una forma también de reconocer cómo lo están pudiendo como monitorear, cómo lo están haciendo. Lo estamos pudiendo hacer, nos está resultando, como esa experiencia como de cómo me está yendo y de sentir de que están pudiendo llevar adelante una prueba. Es una prueba difícil esta. Ya. Lo último que quiero decir, y perdonen si me he extralimitado mucho en el tiempo, pero lo último que quiero decir es que con respecto a por qué me refiero al hito de vida que se está viviendo en este tiempo, cuando uno vive una situación, ¿no es cierto?, muy espectacular o que quiere recordar en la vida, ¿no es cierto?, decimos, tenemos que pellizcarnos, ¿no? Como, me quiero pellizcar para saber que esto que estoy viviendo es real, ¿no? Es como pellizcarse, que es como conectarse con el físico de uno, ¿no? Conectarse con el aquí y ahora, de lo que yo estoy viviendo ahora, de lo que me está pasando ahora. Una experiencia muy importante es vivida con el cuerpo y en el presente, en el ahora. Si ustedes se preguntan con su pareja qué cosas importantes en la vida hemos vivido, si cada uno hace una lista, ojalá que algunas de esos puntos que ustedes ponen en la lista coincidan, porque cuando uno vive una situación que es muy importante para uno, más encima, si uno la vive de a dos, es como que uno hiciera una sincronía de dos cursos de vida. Porque probablemente el momento que para mí fue cuando nació mi primer hijo, por ejemplo, quién sabe si para el papá del marido es el mismo momento. A lo mejor para él fue otro momento de ese mismo nacimiento, pero fue otro momento. O sea, ¿qué situación hemos vivido nosotros en sincronía? ¿En qué situación nos hemos pellizcado al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera? Y eso en la pareja son momentos muy claros. ¿Cuál es el momento en el que hemos tenido una plena conciencia? Este tiempo que estamos viviendo ahora, con el coronavirus, con la transición, que nos tiene a todos asustados, con incertidumbre, está lleno de esos momentos en que lo estamos viviendo con relaciones significativas, pellizcándonos al mismo tiempo. Eso produce mucha conexión, eso
es intimidad. La intimidad solamente se produce cuando nosotros nos pellizcamos al mismo tiempo. No se produce de otra manera. Por eso que la sexualidad es tan importante, por lo más. ¿Ya? Bueno, con eso quiero dejarlo porque es un punto como para que ustedes como lo queden pensando con respecto al significado que tiene el tiempo, o sea, que nosotros podamos tener una experiencia del tiempo, ¿ya? En sincronía, y lo que significa el desafío, ¿no es cierto?, que tiene esta incertidumbre que estamos viviendo para poder construir un soporte mutuo en la relación, ¿ya? Entonces, a lo mejor sirve un poco algunos de los puntos que yo he tratado. Eso. Mientras nos llegan algunas preguntas, yo voy a aprovechar de hacer una. ¿Ya? Y quería saber si tiene, o la importancia que tiene el sentido del humor en momentos como este, donde estamos tan al límite viviendo, en el fondo. Si es una herramienta realmente útil para superar momentos difíciles. Soledad, excelente tu pregunta, porque es muy importante. O sea, yo diría que en las parejas donde hay sentido del humor, tienen un gran recurso, y ahí hay que hacer una salvedad, porque el sentido del humor también tiene bordes con otras cosas. Está el humor, está la ironía, que todavía es parte del humor, y después de la ironía viene el sarcasmo. Y precisamente el sarcasmo es una manera de usar el humor de una manera agresiva. Entonces, el mejor humor es el humor del sinsentido y el humor de reírse de uno mismo, ¿no es cierto? Y entonces ocurre mucho, las parejas lo ocupan mucho, y es una gran ayuda porque produce gran alivio en los momentos de tensión, pero es tener cuidado qué humor estamos nosotros usando, ¿no? Pregunta Paz Coach Oficial, si entonces los hitos son importantes. Súper importante. Los hitos son súper importantes. O sea, hay muchos hitos, me estoy refiriendo a hitos personales, son súper importantes, tienen que ver con la conciencia, ¿no? Tiene que ver con nuestra experiencia más profunda, nosotros la construimos con hitos de conciencia. Di vuelta la cámara por error, perdón. Ya. Salió mi cara en la mitad de la respuesta a la pregunta, pero no habrá asustado a nadie. Así que déjame ver, aparentemente no hay más preguntas, así que agradecerte, María Elisa, por tu tiempo, por tu disponibilidad, por también ser parte de nuestro programa Redes, que vuelvo a recordarles que está funcionando todavía a través de streaming, está disponible, pueden encontrar más información en www.expma.cl, y recordarle a todas nuestras exalumnas y sus familias que estamos acompañándolas y tratando de ayudarlas en estos momentos difíciles, esperando que pasen lo más rápido posible. Así que muchas gracias.